Hoy Pedro Balda nos acompaña. Es un placer presentarlo. Primero que nada, decir que es viticultor. Y eso ya es decir mucho. Los viticultores de aquí, auténticos héroes. Hoy hemos estado por San Vicente, por La Victoria, y bueno, se ha quedado muy, muy sorprendido. Y debe ser difícil sorprenderlo, ¿no? Además, es ingeniero agrónomo, doctor en enología, profesor asociado de la Universidad de La Rioja, director de I+D de un proyecto enológico y sobre todo pues tiene sus vinos, que además los tiene muy bien posicionados. Yo creo que es una persona que puedes transmitirle no solo su experiencia, sino pues todo aquello que ustedes consideren luego preguntar. Vamos primero a su exposición y luego cualquier pregunta que tengan, pues lo atenderá. Y poco más, ¿no? Ya te dejo. Estupendo. Muchas gracias, María. Y gracias también al Cabildo por haberme invitado a esta maravillosa tierra, que hacía pues 6-7 años que no venía por aquí. Y bueno, en primer lugar, pues cuando me llamó María, pues me trasladó un poquito las inquietudes, ¿no?, de diferentes productores. Me comentó como que había un especial problema y una especial preocupación con el oidio. Entonces, mi charla es un poco transversal, pero la he enfocado, como dijo María, pues un poco a ver qué podemos hacer con el oidio, qué es lo que ya conocíamos, qué técnicas parece que están ahora emergiendo. Y bueno, y un poquito analizar cuál es, para mí siempre hablar de viticultura, pues es hablar de factores que condicionan la viticultura, que condicionan la vid en un determinado lugar. Y esos factores, pues es muy bueno tenerlos presentes, tenerlos identificados para poderlos interpretar y a partir de ahí ir navegando. Entonces, pongo los factores claves de la viticultura, la importancia del manejo del oidio, pero abierto a cualquier otro aspecto que queráis comentar, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a ver, como os comentaba, los factores vitícolas. Segundo, entramos con el oidio en viñedo y vamos a analizar después maneras de afrontar esta problemática que tenemos del oidio desde el punto de vista del material vegetal, desde el punto de vista de las técnicas de cultivo. Ahí vamos a tener tratamientos, vamos a tener manejos de vegetación, sistemas de conducción. Esta mañana hemos estado viendo pues diferentes sistemas, algunos de ellos nada fáciles de cultivar, y esta es mi gran sorpresa. Pero luego, pues, según me han contado, pues en una zona de 50 kilómetros pues nos encontramos en diferentes áreas como zonas que cada una está más especializada en un tipo de sistema de conducción y más desarrollada, tienen más implementado un sistema de conducción concreto, pero en una zona relativamente estrecha vemos cómo diferentes sistemas de conducción se pueden desarrollar con las variedades. Me da igual hablar de Listan-Preto que hablar de Malvasía. Vamos a dar un repaso y a ver esos conceptos de qué busco yo en un sistema de conducción, que tengo que buscar muchas cosas y me tiene que dar, pues, cumplir demasiadas factores a considerar. Al final, después de los pequeños tratamientos experimentales, que como digo son experimentales, es decir, se están probando ahora, posiblemente dentro de 2 años se hayan desechado o posiblemente se hayan implantado en toda Europa. Y por último, un poco las implicaciones que estas operaciones de tratamientos fitosanitarios contra oidio, cómo nos pueden afectar a la bodega y qué tenemos que hacer. ¿Qué pautas de actuación? Y bueno, terminaré con unas conclusiones. Esta es la pirámide, este triángulo, para mí, centra toda la viticultura habida y por haber. Me da igual que esté en Canarias, que en Francia, que en Australia o que en Canadá. Toda la viticultura del mundo se puede resumir en ese triángulo. Son 3 factores muy determinantes. Algunos de ellos os veo tomando nota. No hace falta, le pasaré la presentación a
a María y ella os la hará llegar sin ningún problema. Por lo tanto, todo lo que aparece aquí lo vais a tener vosotros. Por ir centrando el tiro, tenemos unos factores naturales, algunos los elegimos y otros no. No elegimos si mañana va a llover o no elegimos si el suelo, como hemos estado viendo esta mañana, tiene pH 4, 4,5. Eso no lo elijo, yo vengo a una zona y me encuentro lo que me encuentro el clima que hay, me encuentro la luz que hay, me encuentro la lluvia que hay. Me tengo que amoldar, me tengo que adaptar, pero no es algo que venga impuesto por la parte del hombre, por la parte del viticultor, pero sí que dentro de estos factores naturales tengo el material vegetal que sí que lo puedo elegir yo. Lo puedo elegir yo o lo eligió mi abuelo en su día, pero al final ha sido una decisión del viticultor que ha cultivado, que ha plantado esa viña. Entonces, dentro de esto vamos a tener una serie de condicionantes y en el medio coloco el factor más importante, que es cada uno de los que estáis sentados ahí, que es el viticultor, es el manejo de la interpretación que cada uno hace de ese material vegetal, que cada uno hace de ese año que tiene unas características pues, determinadas, o mucho calor, o mucha agua, y que cada uno interpreta pues, la forma de trabajar el suelo. Y de eso, de todo ese conjunto de factores, pues nace lo que es una uva de determinadas características que muchas veces pues, voy a tener que amoldar. Nos encontraremos que muchos de esos factores no son limitantes, pero otras veces nos encontraremos que el suelo puede ser un factor limitante, otras veces me encontraré que el exceso de lluvia es otro factor limitante. Entonces, voy a tener que identificar realmente cuáles son los factores que, digamos, van a ser los que me van a marcar la pauta de cada vendimia. Entonces, los tengo que identificar, los tengo que interpretar y tengo que trabajar con ellos. Repito esto una vez más, están el ambiente, tengo mi suelo, tengo mi climatología de cada año, tengo la variedad y después tengo las técnicas de cultivo que ese viticultor va a ir navegando poquito a poco, ciclo a ciclo, desde el desborre hasta la vendimia, pues con la planta. Luego, eso sí, van a llegar las uvas a la bodega y hay, obviamente, hay unas técnicas de vinificación de por medio que podrán ser más respetuosas, menos respetuosas, con más acierto, con menos acierto, pero yo creo que el 80% de lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho. Es decir, el vino que vamos a producir, una vez que llegamos a la bodega, pues prácticamente ya lo hemos diseñado. ¿Por qué? Porque a partir de entonces lo único que tengo que hacer es no hacer las cosas mal, pero milagros no voy a esperar paredes adentro. Los milagros vienen paredes afuera y eso significa cultivar la viña durante todo el ciclo de manera lo más acertada posible. Obviamente, si nosotros supiéramos que dentro de 2 semanas va a venir una ola de calor, igual no hago un deshojado, y si dentro de 2 semanas o 3 semanas sé que van a venir 180 litros por metro cuadrado, pues posiblemente haría el deshojado. Eso nunca lo sabremos y eso va a ser pues, un poco lo que vayamos acertar o no acertar un poco con las operaciones de cultivo que vamos desarrollando en cada campaña, ¿no? De ahí nos va a salir una calidad. Y para mí hablar de calidad posiblemente podríamos estar aquí una semana entera y no terminaríamos de ponernos de acuerdo. Entonces, por calidad lo voy a dejar ahí, pero al final hablo de unas características que son cualitativas, que son menos cualitativas para otras opiniones, bueno, pero son unas características que me van a marcar, repito, van a ser marcadas por la uva pues en el 80% de ese total que tengo que hacer yo. Bueno, nos encontramos con muchas amenazas bióticas, digamos. Empezamos con virus, seguimos con bacterias, seguimos con homicetes, continuamos con hongos, artrópodos, nematodos, malas hierbas. Diréis, sí que tenemos problemas nosotros en la viña, ¿no? Y efectivamente, no paramos de tener problemas y no tenemos que parar de poner soluciones. Entonces, pero son muchos los condicionantes que nos vamos a encontrar. En cuanto a virus, pues fijaros, tenemos que, por cierto, esta mañana hemos visto algunas viñas muy afectadas de virus y sería interesante el establecer programas donde hay variedades que tienen un comportamiento demasiado heterogéneo, demasiado bipolar, digamos,
el establecer una serie de programas para pues, sanear y lograr un comportamiento más estable en ciertas variedades. Lo lanzo, pues, sin más, aprovechando que estoy aquí. 5 viroides, 8 fitoplasmas. Bueno, muchas cepas han convivido durante cientos de años con un virus y siguen dando una producción estándar, siguen teniendo un comportamiento, digamos, aceptable, pero en función del grado de la infección de ese virus y en función del tipo de virus que sea, pues esto puede suponer un problema. Y entonces, cuando eso abarca pues, prácticamente la totalidad del comportamiento de una variedad, estamos ante un problema para trasladar cómo es una variedad a un mercado que a mí me pueda interesar. Entonces, bueno, eso es uno de los problemas que hay. Tenemos bacterias, que ahora está más de moda, el tema de la enfermedad de Pierce con la Xylella fastidiosa. Hay en zonas pues, que está siendo muy problemático, no solo en vid, sino también en olivo, almendro, etcétera, en varios cultivos leñosos. Aquí no creo que tengáis de momento afección, pero bueno, está ahí y hay que tener también cuidado con ella, sobre todo en zonas donde no hay inviernos muy duros, pues está habiendo un desarrollo notable de esta enfermedad, que tradicionalmente se conocía como la enfermedad de Pierce, posiblemente no suene más, pero se trata de lo que es la Xylella fastidiosa, que como su apellido es fastidiosa de verdad. Bueno, vamos con los omicetes. Ahí tenemos el mildiu, es una especie de pseudohongos. También comentábamos esta mañana, hay años que el mildiu nos lleva por el camino de la amargura y hay otros años que no nos enteramos de que el mildiu existe prácticamente. Entonces, pues como que igual no nos da tanta guerra, no nos da tantos problemas porque hay años que nos libramos, nos olvidamos de él y el año que viene nos acordamos bien. Pero bueno, es una afección mucho más intermitente, ¿no? Pues va muy condicionada a las lluvias, va muy condicionada a las temperaturas, pero bueno, no deja de ser un problema grande de la viticultura. No nos vamos a centrar hoy en él, nos vamos a centrar más en el siguiente, que son los hongos, fundamentalmente con el oidio. Sí que hay podredumbres, hemos visto también restos de podredumbres ácidas, etcétera. Es un problema. ¿Cuál es la diferencia entre el mildiu y el oidio? La diferencia es que el oidio, año sí, año también, lo vamos a tener. El mildiu hay años que vamos a librar, pero el oidio, más o menos, todos los años va a estar ahí, todos los años vamos a tener que jugar con él. Vamos a tener que ponerle puertas para dejarlo bien acotado. Entraremos más adelante en detalle con este. Tenemos podredumbres negras, enfermedades fúngicas de madera. Cada vez las enfermedades fúngicas de la madera están teniendo más repercusión a nivel económico dentro del viñedo, aquí y en todas partes. Me da igual hablar de España que de Francia, que de Italia. Es un problema difícil, muy difícil de atajar. Y es un problema pues, que en el futuro lo vamos a tener que tener mucho más en cuenta. Más problemas. Entramos con el mundo de los artrópodos. Pues tenemos aquí, afortunadamente no tenéis grandes problemas de ataques de araña amarilla, de polillas del racimo. Filoxera ya llegó en su día, bueno, menos aquí, y ha sido, por ejemplo, una lucha biológica extendida por todo el mundo y con una tasa pues de solución del problema muy importante, pero ha sido históricamente la primera lucha biológica que se ha hecho en viticultura y se sigue practicando hoy en día, la práctica del injerto. Y bueno, es un ejemplo más de cómo no intentar eliminar el agente patógeno, sino buscar una adaptación para convivir con él, que viva él, pero que me deje vivir a mí. Eso es un poco, yo creo, donde van encaminados, pues al final, todos los sistemas de tratamiento de enfermedades y plagas de la vid. Tenemos el Philaenus spumarius, la cigarra esfumadora. Este es el vector de lo que es Xylella, o sea, Xylella fastidiosa no se hubiera extendido tanto si no llega a ser por este insecto.
Tenemos mosquito verde, que cada vez está siendo con el cambio climático más problemático. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más temperaturas, le da tiempo a tener más ciclos. Tenemos nematodos, siempre han sido muy restringidos a áreas concretas, pero es un problema que existe y está ahí. Y después tenemos, pues como siempre, le hemos tenido las malas hierbas que van a ser una competencia fuerte por los nutrientes y por el agua. Muchas veces pensábamos que cuando un viñedo se abandona, se muere porque se dejaba de podar. Y esto no es verdad. Al final, cuando una viña se abandona, la viña muere por la competencia con las malas hierbas, no porque se haya dejado de podar. Una vid puede vivir, y de hecho ha vivido, miles de años sin la poda del hombre. Nuestras podas las hacemos porque nos interesa regular producción, nos interesa disponer las vides de una determinada manera que nos facilite la mecanización, el paso de la maquinaria o el paso del hombre en algunos casos, pero una vid no muere porque se deje de podar. Entonces, vemos aquí la importancia de la reflexión de ese mantenimiento del suelo y esa eliminación de competencia malas hierbas para provocar el buen desarrollo de la vid. Bueno, fijaros aquí, pongo 3 interacciones típicas de complejos plaga-enfermedad. Vemos cómo los nematodos a la derecha pues son unos transmisores de virus importantes. Entonces, si hay aquí zonas especialmente con afección de virus, pues habría que tener especial cuidado con la presencia de nematodos en el suelo. Vemos cómo la polilla del racimo, bueno, aquí no hay prácticamente polilla del racimo, pero puedo hablar del oidio. Es un, digamos, precursor de lo que va a ser después botrytis. Y pues lo que os comentaba ya de la cigarra espumadora como vector, como difusor de la enfermedad de Pierce, ¿vale? Estos son diferentes complejos plaga-enfermedad que siempre van de la mano y que tenemos que vigilarlos mucho en viticultura. Hasta aquí un pequeño resumen de todo lo malo que nos puede pasar. No quiero ser catastrofista, pero bueno, vamos a partir de ahora centrarnos un poquito más en el oidio, que era lo que me había pedido María que tratáramos hoy. Bueno, aquí recojo una fotografía pues, del año 53. Esto ya es una plaga que llevamos mucho tiempo, por desgracia, conviviendo con ella. La primera noticia del oidio fue en Londres, bueno, a 100 kilómetros al sur de Londres, en el año 845, y de ahí rapidísimamente se expandió por toda Europa, por Francia, España, Portugal. Ahí vemos un poco cómo pues, en el 45 apareció en Londres, en el 52, 7 años después, ya la teníamos en Canarias. Y el primer lugar en aparecer en Canarias fue la Isla del Hierro, de ahí saltó a La Palma en el 54, a Tenerife en el 53, Gran Canaria en el 54 también y Lanzarote en el 54 también. Pero bueno, esto es un poco la expansión, los primeros focos donde aparecieron tanto en la zona de Viño Verde como en la zona de la Empordà como en la zona de Gandía, y a partir de ahí fueron colonizando un poquitín toda la cuenca mediterránea, la cuenca atlántica, etcétera. Entonces, un poco llama la atención que, a diferencia de filoxera llegó en el año 70 y tantos a la zona de Burdeos, pero, por ejemplo, nosotros en Rioja no la recibimos hasta el año 1899. Tardó 20 y tantos años en llegar de Burdeos a Rioja. Y fijaros que oidio pues, se difundió como la espuma. Entonces, fue ese periodo precisamente en el que los viñedos de Burdeos estaban tan afectados por filoxera cuando en Rioja pegó un crecimiento y adoptamos las técnicas de vinificación bordelesas y eso supuso el desarrollo de la industria vitivinícola riojana. Pero bueno, como veis, en el tema en lo que fue la plaga del oidio, rapidísimamente se invadió toda Europa. Obviamente, pues, un hongo como es el oidio tiene mucha más capacidad de desplazamiento que no un insecto como es filoxera. Voy a entrar, esto no quiero que se os haga muy duro, pero quiero
ver dos cosas claras. El oidio tiene dos formas de reproducción, una sexual y otra asexual. La reproducción sexual siempre se va a basar en las cleistotecas, que van a ser esas, digamos, bolas con semillitas que se van a quedar pues, ocultas dentro de las yemas, en la madera, etcétera, que son las que van a pasar el invierno dormidas. Luego ya veremos a ver si merece la pena tratar eso o no merece la pena tratarlo, pero son las formas de resistencia donde se queda el hongo que viene de su multiplicación sexual y se queda ahí guardadito hasta que empieza la primavera del año que viene. Esa es una forma de que el oidio nos perviva y no se nos marche de la cepa. La otra forma es cuando se producen las primeras esporulaciones al inicio de primavera, empieza a crecer el hongo, empieza a multiplicarse y se forman sus formas asexuales, que son las conidias y que son las que se van a esparcir habiendo condiciones para esa reproducción, pues tanto como quieran, sin límites. Entonces, tendremos que atajar esas dos formas de multiplicación del hongo, tanto la forma sexual como la forma asexual, pero quería que conocierais un poco cuál es el ciclo. Al final tenemos a las cleistotecas que se quedan en las yemas, llega la primavera, se dan las primeras condiciones de crecimiento y a partir de ahí empiezan a esporular y empiezan a multiplicarse. Y se multiplican de manera asexual, pues tantas veces como el tiempo lo permita. Y ahí se dan todos los ciclos de infección, pues que las condiciones, repito una vez más, se permitan. ¿Qué ocurre? Que el oidio al final es una enfermedad endémica, pero es una enfermedad endémica aquí y en todos los lados. Por lo tanto, año tras año nos vamos a encontrar con ella. Tenemos, por así decirlo, la suerte de que es un hongo ectoparásito, es decir, crece afectando a las capas más superficiales. No es como un hongo de madera que entra dentro de la cepa, se traslada y nos elimina por completo la vid. ¿Qué ocurre? Que en función de cuáles son esas condiciones ambientales, vamos a tener más desarrollo o menos desarrollo. ¿Cuáles son esas condiciones ambientales que necesitamos? Son humedad, por encima del 40%, hasta el 100%. ¿Qué tenéis aquí en Tenerife? Mucha humedad. 70% humedad, 80% humedad continuamente. Con lo cual, el primer factor de desarrollo del hongo es como si le ponéis en vuestra casa entre algodones. Está muy cómodo, muy confortable. ¿Y qué quiere decir? Que va a tener, si miramos la humedad, va a tener pues, unas altas tasas de replicación. Si miramos el otro factor determinante, la temperatura, ¿qué nos dicen? Que por debajo de 15 grados más o menos el hongo no se va a desarrollar, no se va a multiplicar, que su óptimo de multiplicación, su óptimo de crecimiento, pues casi va a ser como una levadura Saccharomyces, que al final estamos hablando de algo parecido, 25 grados, 28 grados, que ya con 35 grados deja de crecer porque ya empieza a pasarlo mal, a nadie nos gusta estar a 35 grados, y que por en torno a los 40 grados se va a morir. Es decir, que si viene una ola de calor de 40 grados, como hemos tenido en la península pues este verano, pues posiblemente nos ahorre un par de tratamientos de oidio porque ya nos lo hace el tiempo por nosotros. Pero me paro a reflexionar y yo digo, a nivel de humedad, cumplís el parámetro óptimo para que se desarrolle el hongo, el oidio, todo lo que quiera. Y a nivel de temperatura, y he puesto pues una especie de diagrama de temperaturas de Tenerife, y prácticamente estáis ligeramente por debajo del óptimo de crecimiento, o sea que casi que está en temperatura confort. Tanto por humedad como por temperatura, pues sí o sí tenéis las papeletas necesarias para que ese hongo se multiplique como la espuma. Y es verdad que, obviamente, esto va a suponer muchos problemas año tras año, sí o sí. Entonces, pues, como indico, pues, todos los años tenéis las condiciones para que se dé el oidio, pero es que además las tenéis no solo durante un mes, sino durante muchos meses del ciclo vegetativo. Y eso va a ser el verdadero problema. ¿Por qué? Porque vais a arrastrar un montón de ciclos.
Entonces, ¿cómo actuar contra el oidio? Pues obviamente hay que ir por delante. No es una enfermedad en la que tengas que esperar para actuar. Cuando el oidio entra en la viña, tenemos un problema que difícilmente lo vamos a sacar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Evitar que entre en la viña. Esa va a ser nuestra primera clave. También va a ser fundamental los momentos en los que hagamos los tratamientos. No voy a entrar ahora en este camino porque lo vamos a ver más a continuación. Pero sí que quería transmitir la importancia de siempre ir por delante, no permitir que haya un desarrollo del oidio importante, porque una vez que nos ha entrado, difícilmente lo vamos a sacar de ahí. Teóricamente, ¿cuándo indican pues los especialistas en tratamientos fitosanitarios que hay que hacer los tratamientos de oidio? Pues con brotes de 8 o 10 centímetros. Posiblemente, si yo estoy en Tenerife, no espero a que tenga el brote 8 o 10 centímetros. Igual cuando tenga 2 lo comienzo a tratar. ¿Por qué? Porque es en esas primeras etapas del desarrollo de los brotes cuando, si la vid sale, es porque hay condiciones de temperatura suficientes para que haya brotación. Pero si hay condiciones de temperatura suficientes para que haya brotación, seguramente va a haber condiciones suficientes para que esas cleistotecas empiecen a soltar sus esporas también. Entonces, ahí es donde se dan las primeras contaminaciones y por eso muchas veces se ven brotes de 3, 4, 5 centímetros que están totalmente blancos. Es ahí cuando me tengo que imponer al hongo y tengo que empezar los tratamientos. Segundo tratamiento recomendable, inicio de floración o plena floración si se trata con azufre en espolvoreo. ¿Por qué? Porque al final facilitas un poco lo que es la polinización. Tercer tratamiento ampliamente recomendado es con tamaño guisante. Y el último tratamiento, que yo tengo mis dudas, sería al inicio de envero. ¿Por qué a partir del envero ya no vamos a tratar? Porque el hongo ya no puede, ya tenemos 8 o 9 grados Brix en la uva y el hongo ya no puede colonizar. Tejidos que tienen pues mes y medio, 2 meses de madurez, tejidos verdes, el hongo los coloniza con mucha más dificultad. Estos son unos calendarios modélicos que normalmente están establecidos para todas las zonas y para todas las variedades. Yo en mi casa no trato lo mismo un mazuelo que una garnacha. ¿Por qué? Porque sé que el mazuelo es mucho más sensible al oidio, una cariñena, que la garnacha, que sé que resiste más el oidio. Entonces, cada uno tenemos que conocer cuál es esa sensibilidad al oidio de nuestras variedades y sé que hay ciertas variedades que van a necesitar 1, 2 o 3 tratamientos por encima de lo que necesitan otras variedades. Pero bueno, eso para tenerlo en cuenta. Ahora nos ha salido el sol y igual se ve un poquito peor, pero los síntomas típicos que yo voy a ver en invierno de una viña que ha tenido problemas, pues son esas manchas achocolatadas, esas manchas negras en el sarmiento, que no dejan de ser esas cleistotecas que tienen ahí esas esporas esperando a que vengan las buenas temperaturas para ser liberadas. En hoja adulta siempre hay un ligero encorvamiento hacia el haz, aparte de ese típico polvo grisáceo que se puede apreciar. Y en brotes más jóvenes vemos cómo se forman las llamadas banderas, pues que hay partes colonizadas del hongo, del micelio, que es ya de color blanquecino, y es muy fácilmente visibles pues, en campo durante la primavera y son en esos momentos donde hay que estar muy atentos. Bueno, ahora con el sol no lo vemos muy bien, toda esta zona de brillo se corresponde a zona infectada de oidio. Hay veces que vamos a la viña y lo que hemos visto ahora de ese polvillo gris, por eso al oidio se le suele llamar como ceniza, cenicilla, cuando aparece eso es demasiado tarde.
¿Por qué? Porque antes de eso ha habido unos síntomas que cuesta mucho más verlos, pero que son mucho más indicadores y que muestran que ya está la infección del oidio, que son estas manchas pequeñitas, como pequeños puntos mosaicos difuminados. Es una pena que nos ha salido del sol, no sé si lo estáis viendo bien o no, pero muchas veces cuesta ver esos primeros síntomas, esos primeros indicios, y se pueden confundir incluso con otras cosas, con picaduras, etcétera, pero obedecen a lo que son las primeras infecciones del oidio. Aquí no lo veis, pero bueno, ya lo veréis luego, si no en la presentación, María. Aquí se muestra en esta hoja de abajo una gran mancha como de 1 centímetro de diámetro frente a manchas mosaico en las hojas de arriba. Esas manchas mosaico nada tienen que ver con la mancha de abajo. La mancha de arriba se corresponde a oidio y la mancha de abajo se corresponde a mildew. En algunos casos se puede confundir, pero simplemente quería pararme para marcar muy bien las diferencias, cómo el oidio pues, siempre es mucho más difuso y mucho más de manchitas pequeñas, y cómo el mildew siempre es la típica mancha de aceite mucho más grande, con esa aparición de ese halo blanquecino en el envés. Entonces, son dos cosas que nos van a diferenciar mucho si se trata de esas primeras infecciones del mildew o si se trata de esas primeras infecciones del oidio. Y repito, no esperemos a que aparezca ese polvo gris, porque antes de aparecer ese polvo gris tenemos esas mini manchas difuminadas, difusas en el haz, que pues muchas veces hay gente pues, que las puede confundir pues, con unas picaduras, con un inicio de algo y, bueno, simplemente por dejarlo aclarado. Obviamente, todo el mundo entendemos que esto es oidio, que es un ataque y que es un oidio activo. No es lo mismo llegar a la viña cuando ya nos encontramos esas bayas verdes recubiertas de esa especie de caperuza negra, que eso ya significa que ya es un oidio maduro, que ya no hay esas ascosporas por ahí difuminándose, sino que ya ha curado, han quedado ahí 4 formas de resistencia, pero eso está paradito. Eso es un oidio con el que ya poco vamos a hacer, pero este es un oidio en el que si nos descuidamos aquí una semana más, esto lo tenemos exactamente repetido en el 100% de uvas o en el 90% de uvas del resto de la parcela. Es aquí cuando tenemos que actuar y es aquí cuando tenemos que aplicar, si hemos llegado, que no deberíamos llegar, cuando tenemos que aplicar elementos cortantes. Y elementos cortantes me refiero a oxidantes serios. Aquí, bueno, otra fotografía en la que se coloca un racimo sano frente a los racimos afectados. Sin más, es la típica ceniza y el problema que nos va a generar a posteriori el oidio. Es decir, hemos dicho que es un hongo ectoparásito que coloniza esas primeras capas de los tejidos. ¿Qué ocurre? Que cuando esos tejidos quedan colonizados por el oidio, esas bayas en concreto, no permite que la valla siga creciendo, no permite que ese tejido se estire. Y la valla pide engordar, el tejido no se estira y entonces ahí se produce ese reventón. ¿Por qué? Porque yo sigo metiendo, la cepa sigue metiendo agua dentro de la valla y la piel, el ollejo de esa valla, no permite esa elongación. Llega un momento en el que se rompe, se resquebraja y esa es la vía de entrada para botrytis, mosquitos, etcétera, que vamos a tener después. Es un problema de sanidad, es un problema de calidad y es un problema pues, que nos va a afectar tanto en el rendimiento como en la calidad final del vino. Más manchas de los sarmientos. Fijaros cómo alrededor de este sarmiento está pleno, lleno de hojas. Era una de las cosas que nos hemos fijado esta mañana, cómo me ha preocupado ver en ciertas viñas
una ventilación insuficiente. Podemos hablar de tratamientos, los vamos a ver todos o prácticamente todos, pero el mejor tratamiento que hay es el aire, es que corra el aire, que pase el viento. No hay mejor tratamiento fungicida que una adecuada porosidad, que una buena permeabilidad al aire. Es el mayor factor que nos va a garantizar el no tener problemas de oidio. Ahí donde pase el aire es muy difícil, que puede venir un año muy malo, de acuerdo, pero será muy difícil que tengamos problemas de oidio si la ventilación de mi pared vegetal es suficiente. Bueno, volvemos al triángulo famoso y nos vamos a centrar ahora, una vez visto el oidio, una vez visto los síntomas del oidio, nos vamos a centrar en qué posibilidades tenemos con el material vegetal. Sabemos que tenemos muchas variedades y que cada variedad, como antes comentaba, como el mazuelo, la garnacha, el mazuelo es muy sensible, la garnacha es bastante resistente, cada variedad tiene un comportamiento distinto frente a estrés hídrico, frente a floración, cuajado, etcétera, pero también tiene un comportamiento muy específico frente a oidio o frente a mildiu. Variedades que son muy sensibles a oidio pueden ser muy resistentes a mildiu y viceversa. Hay que conocer cada una y a partir de ahí analizar. Sabemos que efectivamente hay variedades distintas, sabemos que dentro de una misma variedad hay diferencias importantes en el comportamiento de los clones o biotipos de una variedad, los hay. Entonces, habrá y hay seleccionados, por ejemplo, algún clon de mazuelo, pues que muestra, ya lo veremos después, cierta tolerancia, cierta resistencia mayor que otros clones, mayor que otros biotipos a oidio. Entonces, no nos vamos a fijar únicamente en la variabilidad entre variedades, intervarietal, sino también en esa variabilidad que tenemos dentro de una misma variedad. Los biotipos, por ejemplo, en Tempranillo, pues hay colecciones de 1000 o cercanos a 1000 biotipos de esta variedad. Entonces, obviamente no todos ellos se comportan igual, ni al nivel de producción ni al nivel de resistencia. Pero fijaros que tenemos como unas 5000 variedades en el mundo, hay 24.000 denominaciones distintas, por lo tanto, y cuando hablo de variedades hablo de vitis vinífera. En España, más o menos, tenemos como 1300 nombres. Hasta hace poco hablábamos de 150, 180 variedades, pero con estudios recientes que se han ido desarrollando, pues estamos ahora más en el entorno de 300 variedades diferentes. Nos aproximamos un poco más a las 700 de Italia, a las 450 de Portugal, 600 de Grecia, como un país pues muy vinculado a pues, esa cultura vitivinícola, pues obviamente estábamos muy por debajo de otros países europeos, pero ya hemos sacado muchísimas variedades. Bueno, esto es simplemente, muestro este gráfico para que nos demos cuenta, no está actualizado del todo, cómo entre Tempranillo y Airén prácticamente tenemos cultivado el 50% de la superficie nacional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muy poca variabilidad dentro de nuestras viñas. Esa tónica general de la península afortunadamente no ocurre aquí, cosa que siempre se agradece. ¿Y qué quiere decir? Pues que si apostamos todo en pocas variedades tenemos mucho riesgo de que ante una mutación de oidio, ante una mutación de cualquier otra plaga o enfermedad, pues tengamos muy poca capacidad de respuesta para reaccionar. Y qué mejor que el arma genética heredada y generada a lo largo de tantos años de cultivo como respuesta ante cualquier amenaza que pueda surgir. Por lo tanto, el tema de las variedades es un tema que aunque queramos todos plantar tempranillo, me parecerá estupendo, pero que no debemos dejar de lado porque son verdaderas armas genéticas para luchar en el futuro contra cualquier pues, aspecto que nos pueda afectar, sea cambio climático, sea cualquier otra cosa. Fijaros cómo he recogido aquí pues, la variedad mazuelo,
que en concreto pues, se seleccionó un clon que tenía más resistencia al oidio que otros, y eso se debía únicamente a que generaba mucho más ácido salicílico. El ácido salicílico como agente de resistencia frente a agentes externos que sintetiza la vid y que puede servir para afrontar pues, estos ataques, me da igual que sea un hongo que sea cualquier otra entidad. El caso de la maturana blanca es una variedad, por ejemplo, que únicamente cultivamos en La Rioja y es una variedad muy sensible, con mucha sensibilidad a oidio, más o menos como mazuelo. Siempre necesita un par de tratamientos más de apoyo que un tempranillo, pero sin embargo, el año 2020, que nosotros tuvimos una incidencia de mildew bestial, como no se recordaba en décadas, pues esta variedad fue la menos afectada. Entonces, de aquí que aprendimos que era mucho más resistente a mildew que el resto de tempranillos, gracianos, etc. Aquí cultiváis también bastante malvasía aromática, que coincide con la malvasía de Sitges. Es una variedad muy sensible a oidio, que siempre hay que tener mucho cuidado con ella. Pues bueno, conocer también el comportamiento de cada una de las variedades. En este gráfico he mostrado un estudio que hicieron en el Centro de Agricultura de Madrid con Gregorio Muñoz Organero, en el que vemos cómo abajo a la izquierda son las variedades que más de las que estudiaron, las más sensibles, tanto en hoja como en racimo, porque se estudia por separado, a oidio. Vemos que mazuelo y tempranillo son bastante sensibles y que, sin embargo, albillo pues, muestra mucha mayor resistencia. Bueno, cada variedad es un mundo, hay que estudiarlas, no significa que en todos los ambientes se vaya a comportar igual, pero si realmente aquí hay un problema con el oidio, pues también deberíamos empezar a hacer estudios para cuantificar qué variedades son más resistentes que otras, qué biotipos resisten más que otras a esta enfermedad. ¿Qué se ha hecho también a nivel nacional por generar materiales resistentes a oidio? Pues ha habido dos líneas de trabajo bastante importantes en Cataluña y Murcia, pues con Sarelo y Monastrell, en el que lo que hacen es cruzar estas variedades, estas vitis vinifera. La vitis vinifera al final siempre va a tener resistencia, hay sensibilidad a oidio, más o menos, pero siempre va a ser una especie del género vitis pues, que va a ser afectada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿En qué consisten estos programas? En ir a buscar ¿de dónde viene el oidio? De Norteamérica. ¿Había género vitis en Norteamérica? ¿Hay género vitis en Norteamérica? Sí. Vitis rupestris, vitis... hay muchas vitis en Norteamérica. Estas especies del género vitis han convivido durante cientos, por no decir miles de años, con el oidio, porque siguen estando, si no ya no estarían. ¿Por qué han convivido? Porque han desarrollado genes resistentes. Entonces, ¿qué se hace en estos programas? Se van a buscar estas vides americanas y estas vides asiáticas. Tenemos la vitis amurensis en Asia, que aguanta 40 grados bajo cero, es un género, una especie del género vitis muy resistente al frío y al final se conoce que resisten a oidio. ¿Y resisten a oidio por qué? Porque tienen genes que generan resistencias a esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar nuestra variedad X de vitis vinifera, lo que hacemos es cruzar nuestro listal negro con esta especie, esta variedad de vitis americana o vitis asiática que tiene ese gen. Y haciendo cruzamientos logramos generar un individuo que arrastra las características de nuestro listán negro, por ejemplo, y ese gen americano o asiático que
resiste al mildiu. Por lo tanto, tengo una planta mitad canaria, entre comillas, y mitad americana. Y esa planta mitad canaria, mitad americana, resiste a ese oidio. Ese individuo lo vuelvo a cruzar con mi listán negro y me resultará un individuo que sea 75% canario, 25% americano. Lo vuelvo a cruzar y así voy cruzándolo varias veces hasta que obtengo una planta prácticamente con el genoma casi 90 y muchos por ciento, digamos, de esa listán negro o de ese tempranillo y un pequeño porcentaje de esa variedad americana o esa variedad asiática que me arrastra ese gen resistente. Y así yo genero esta nueva variedad que se parece mucho a la mía, pero que realmente no es 100% la mía. Y estos son los piwis, que se le llaman tradicionalmente, es una abreviatura del alemán Pilswer-Stammfeicht, no me pidáis porque yo de alemán ando flojo, pero ¿qué se trata? De pues tener variedades prácticamente con una genética en un 85% o 90% de esa vitis vinífera y un 10, un 15% de esa vid americana, pero que me aseguro mediante marcadores moleculares que he cogido ese gen que a mí me interesa. Y por lo tanto, hay 183 variedades. Bueno, se han hecho un megaprograma europeo en el que han participado más de 6 países de Norte Europa, liderados por Alemania, y que consiguen pues, reducir los tratamientos entre el 70 y el 80% en muchos casos. Es una manera de usar la genética para combatir al hongo. ¿Es la vía que tenemos que seguir? Pues posiblemente no creo que sea esta vía. ¿Por qué? Porque perdemos un poco esa esencia de esa viticultura, esas variedades que hemos heredado de nuestros abuelos y que pues ahora las estamos modificando sustancialmente. Me ha tocado probar vinos de estas variedades que ya se comercializan y pues sinceramente las variedades que han hecho semejantes al Cabernet Sauvignon o semejantes al Sauvignon Blanc, etcétera, distan mucho de lo que es un Cabernet, un Sauvignon Blanc, etcétera. Pero bueno, sin más, que sepáis que está ahí esa posibilidad. Esto sería cómo abordar o qué posibilidades tenemos para abordar el oidio respecto de un punto de vista varietal. Y ahora me voy a centrar en lo que verdaderamente importa, que es las técnicas de cultivo, cómo abordar nosotros como viticultores esa enfermedad y cómo convivir con ella, mejor dicho. Aquí he preparado una lista. Fijaros que hay todos los productos que os queráis y podáis imaginar, no es todo. Pero triazoles, estrobirulinas, quinolinas, bueno, hay todo un vademecum, nunca mejor dicho, de productos que podemos utilizar frente a oidio. Por supuesto, todos esos que os he mencionado son sistémicos y al final he recogido unos pocos de contacto en el que hay uno pues, que para mí es el más interesante, que es el azufre. Siempre que estamos tratando, nos mandan tratar a ambas dos caras. ¿Por qué? Porque el oidio necesitas contactar con él, si no, es un hongo ectoparásito, si no le pegamos no vamos a actuar bien. Y hay, incluso esta mañana lo comentaba algún viticultor, de que iba a tratar ahora en invierno, etcétera, para el oidio. Podréis tratar para otras cosas, pero tratar ahora, una vez vendimiado, etcétera, para el oidio, en mi opinión, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque todas las formas del hongo están ya en esas cleistotecas, están invernando, están en resistencia y no se le va a hacer nada. Y si se le hace, la incidencia de la enfermedad va a ser mínima lo que va a bajar. Por lo tanto, por otros motivos se podrá tratar. Por el tema del oidio, en mi opinión, no se debería tratar. Pero bueno. Y más, nos vamos, lo que os comentaba antes, de
¿por qué tratar el último tratamiento a inicio de envero como muy tarde? ¿Por qué? Porque una vez que ha enverado y la viña, la uva ya tiene sus 8 grados Brix, etcétera, ya el hongo no va a colonizar eso. Entonces, si no tenemos suerte de que, bueno, en una semana, 10 días tenemos ya el envero en marcha, pues yo soy siempre partidario de esperar y dejar pasar que la cepa se imponga a lo que es el hongo. Todos los tratamientos, bueno, aquí tenéis un reto de mecanización o de implementación de tratamientos en el viñedo importante. Esto es una foto de cómo se hacen pues las regulaciones para tener los equipos bien calibrados, para que realmente el oidio, tratar oidio no es como tratar mildew, el oidio tienes que chocar, tienes que darle, si no, no haces nada, y para eso la colocación de papeles hidrosensibles en la viña pueden saber si yo he hecho una buena cubrición de ese tratamiento o si por el contrario prácticamente he llegado a la mitad de los sitios donde tenía que llegar. Fijaros cómo en función de las partes de la espaldera donde yo coloco esos papeles hidrosensibles, pues va a haber, igual la zona de arriba me la trata muy bien, pero abajo no, y al revés. Bueno, es importante conocer cómo está aplicando mi pulverizador si quiero tener un buen tratamiento con el oidio. Pero realmente el mejor tratamiento del oidio dentro de los tratamientos fitosanitarios suele ser el azufre. ¿Por qué? Porque tiene mucha más capacidad de penetración dentro de la planta, mucha más penetración que la pulverización. Por lo tanto, si tengo que elegir un sistema, yo soy siempre partidario de ir a productos en polvo frente a productos en líquido. Y dentro del azufre tenemos azufres mojables, que para mí no serán los más interesantes, pero que bueno, a inicios de ciclo sí que se pueden aplicar pues cuando no hay temperaturas suficientes, en el caso, por ejemplo, que a mí me toca de La Rioja. No es el caso, creo, aquí, porque enseguida tenéis temperaturas suficientes para que funcione el azufre. La temperatura para que funcione el azufre son los 17, 18 grados. Si yo no tengo esos 18 grados, es como si estaría echando pues arena de la playa. Algo hará, pero no va a hacer mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? El azufre, hay varios tipos de azufre: mojable, sublimado, micronizado. El micronizado se diferencia del sublimado o flor, como se le conoce comúnmente, en el que el micronizado tiene mayor tamaño de partícula y, por lo tanto, su temperatura para esa formación de esa sublimación necesita una temperatura mayor. ¿Por qué? Porque el tamaño de la partícula es más grande. Sin embargo, el azufre sublimado o flor necesita menos temperatura, alcanzar menos para formar ese gas que va a ser el que realmente nos va a proteger frente al oidio. Y además de que por cada kilo de azufre sublimado, pues estaremos echando o estaremos generando como un 30% más de gas frente a un azufre micronizado. Obviamente es más caro, pero es mucho mejor, tiene mejor adherencia, tiene mejor comportamiento, es más efectivo. Cuando nos vamos a dosis, aquí me he quedado verdaderamente alucinado de las dosis tan altas que se están utilizando en los viñedos. No estoy habituado a eso, ni mucho menos. Un tratamiento normal suelen ser 30 kilos por hectárea. Aquí hemos echado las cuentas y fácilmente te vas al doble, a los 60 kilos por hectárea. Yo este año, por ejemplo, en Rioja, he echado al principio tratamientos a 30 kilos por hectárea con azufre micronizado, pero después vinieron olas de calor y hemos funcionado estupendamente con tratamientos a 10 kilos por hectárea. Y diréis, pero hablo de otras condiciones también, pero bueno, no sería mal el probar y el intentar ver si soy capaz de conducir el oidio con menores dosis, con menores kilos por hectárea. Y repito, dosis de 10 kilos por hectárea que prácticamente no ves, pasas, echas la nube, pero después no busques el azufre en la cepa porque no lo vas a ver. Lo hice por miedo a quemaduras y me encontré que ha sido un tratamiento efectivo porque posiblemente eran días de ola de calor,
posiblemente la persistencia de esos 10 kilos por hectárea en la cepa hayan sido obviamente mucho menores que con 30 kilos, pero igual esa acción cortante o esa acción inhibitoria para un futuro desarrollo del hongo pues ha sido suficiente. Ha sido un caso de un año muy especial, pero bueno, yo os invitaría a bajar un poquitín y comprobar a ver si resulta o si no resulta, pero en principio son dosis relativamente excesivas. ¿Qué otros productos tenemos también interesantes? Productos oxidantes. Al final tenemos que oxidar porque el hongo lo tenemos por fuera. Si conseguimos oxidarlo, se acaba el problema. Aquí pongo el ejemplo del permanganato potásico. Este es un producto que antiguamente no, hace 2 días y medio, estaba contemplado dentro de la agricultura ecológica. Pues ahora pues parece ser que nos vamos a dedicar a poner bombas en el viñedo y que vamos a hacer explosivos con el permanganato potásico y por eso en principio no lo podemos utilizar, pero es un producto que funciona, que ha funcionado y que sigue funcionando estupendamente como cortante, como herramienta de último recurso cuando se me ha metido el problema en mi viñedo y estoy perdido. Ante ese estoy perdido, pues bueno, hay productos altamente oxidantes que decapitan el hongo. ¿Qué ocurre? Que logras parar hasta donde has llegado, ahí te has dado cuenta, ahí tienes el hongo, metes un producto oxidante, lo paras. ¿Qué ocurre? Que eso no evita el que hayas decapitado hasta el último hongo que te queda en la viña, no significa que mañana o pasado vuelva a haber sucesivas contaminaciones y vuelvas a tener un nuevo problema de oidio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una vez que has cortado, que has erradicado con un producto oxidante, tienes que proteger con un azufre, etcétera, con un segundo producto al día siguiente para impedir esas contaminaciones exteriores de esa viña que acabas de erradicar frente al ataque de oidio. Eso es un poco, hay que hacer lo que decimos dobles tratamientos. No vale un tratamiento sencillo, sino que hay que hacer un tratamiento detrás de otro. Y el uno sin el otro, además, no tienen sentido, ni funcionarían por separado. También otros productos que se suelen utilizar, pero también nos basamos otra vez en el azufre, es el polisulfuro de calcio. Es una reacción de hidróxido de calcio con azufre. Se usa en Francia desde el año 1840, o sea, no vengo aquí a descubrir nada. Es más viejo que el Ebro, como decimos en mi tierra. ¿Y cuándo aplicar? Pues sobre todo al principio, con brotecitos, 1, 2, 3 hojas, donde se producen esas primeras contaminaciones. Es altamente oxidante, tiene un cierto poder quemante. No me asusta si quemo un poquitín esa primera, segunda hoja, que van a ser luego las hojas adultas, viene la primavera, viene un crecimiento desorbitado. Prefiero en viñedos donde he tenido problemas actuar con estos productos desde el principio frente a dejar ahí un inóculo increchendo que me pueda llevar a disgustos más adelante. Más productos. Disculpad. Me voy a desecantes y de otro tipo. Esta mañana comentaba pues una viticultura local la acción de la canela. Bueno, tenemos la sílice, caolín, cola de caballo, purín de ortigas. Bueno, son diferentes preparados que pueden ayudar a la gestión del oidio. Para mí no sustituyen a lo que es el azufre, pero siempre pueden ayudar. Entonces, nos encontramos que en condiciones habituales de la viticultura pues estamos tratando con 5 o 10 fungicidas, con 1 o 4 insecticidas, herbicidas. Bueno, ¿qué supone esto? Que estamos cada vez contaminando más nuestros campos, que estamos añadiendo productos que incluso para nuestra propia salud no son ningún caramelo y nos tenemos que plantear si por esta dirección vamos a necesitar cada vez más y más y más y más productos o vamos a luchar de otra manera que podamos convivir y que podamos gestionar las enfermedades pues más sosteniblemente.
Para eso, en lo que es la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha establecido, en base a datos de estaciones meteorológicas que se actualizan cada día a las 8 de la mañana, salen unos avisos de incidencia de riesgo de germinación de estas ascosporas y del número de infecciones acumuladas por municipios. Estos se basan en el modelo de predicción, el más extendido de predicción de mildew, que es el modelo de Gubler y Thomas, y con esta información el agricultor puede determinar si en su zona estamos ante un periodo de elevada infección de oidio o si estamos en un escenario relativamente de confort y no tenemos que estar yendo a visitar las parcelas. Este proyecto es totalmente extrapolable a una zona como toda esta área de Tenerife, en el que con estaciones agroclimáticas que he ido viendo esta mañana, pues podéis generar un modelo de predicción. ¿Qué ocurre? Esto igual sale bien o esto igual sale mal. ¿Qué quiere decir con que sale mal? Con que a inicio de campaña tenéis ya los datos desorbitados y ya te saltan las alarmas dependiendo de cuál sea la incidencia, los datos climáticos, pero bueno, podría ser un aspecto a estudiar, a considerar si encontráis diferencias entre zonas respecto de este modelo o no, o todo está totalmente saturado desde inicio hasta fin de campaña. Si te encuentras con que todo está saturado, en poco os va a ayudar, pero si empiezan y salen diferenciaciones de zonas y épocas de vaguada donde no hay alta incidencia de oidio y tal, pues puede ser un programa que ayude al agricultor a implementar o simplemente a saber si en esa etapa tiene que estar más atento o puede estar más relajado y encima funciona. Simplemente, bueno, es una experiencia que en Rioja está yendo bastante bien y os la quería comentar. Pero realmente, independientemente de todos estos tratamientos, materias activas, productos, etcétera, en lo que más confío es en nuestra gestión de la vegetación. Y para gestionar la vegetación necesitamos dos cosas. Necesitamos un adecuado sistema de conducción y después una gestión, me repito, de la vegetación que permita pasar luz y pasar aire. Si yo consigo esto, tengo mis problemas de oidio prácticamente solucionados. Lo que he visto esta mañana es, en muchos casos, ya falta el 80% de la superficie foliar, pero me da la sensación de que no hay demasiada ventilación en muchos tipos de viñedos y que el sistema de conducción pues, no permite pues, un manejo accesible al viticultor y que pueda provocar pues eso, esa facilidad para que corra el aire y que en cuanto corre el aire ya me he quitado los problemas. Vemos aquí cómo hay una doble cortina de ginebra, una espaldera. Yo no quiero decir que una vaya a ser mejor ni peor. Cada sistema de conducción tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero yo sí que quiero decir que si el sistema de conducción que yo estoy utilizando no permite el que pueda mantener una vegetación porosa, me estoy sembrando un problema para todo el año. Y entonces, en función de eso, tengo que actuar y reaccionar. En una espaldera pues podemos tener la vegetación hacia arriba y los racimos colgando. En una cortina de ginebra pues tendremos la vegetación más o menos caída en función del porte más tumbante, más retumbante o más erguido de la variedad. Y bueno, cada variedad es posible que se adapte a un sistema de conducción mejor que otra. Es una cuestión, al final tenemos que ir a dirigir qué es lo que quiero. Porosidad, ¿qué es una variedad? ¿Cómo es esta variedad? Con estas características, con estas otras. En función de eso le pongo un marco para que se pueda desarrollar. He visto que hay un montón de despuntes. ¿Qué ocurre? Que si nosotros decapitamos a la planta y impedimos que crezca hacia arriba, lo que va a hacer es crecer hacia los lados, pero toda la capacidad de crecimiento que tiene la planta, si no es por un lado, la va a sacar por otro. Su potencial al final termina reventando y por lo tanto
si el potencial de la cepa es grande y yo estoy restringiendo por arriba, ¿qué ocurre? Que formo más pelota de vegetación abajo, precisamente donde están los racimos, que es precisamente lo que más me interesa conservar. Si pierdo hoja con oidio, pues pierdo hoja, me da igual, normalmente me sobran hojas, pero si pierdo los racimos estoy perdiendo el año. Entonces, no solo porque quito ventilación, etcétera, sino porque también tengo que tener en cuenta, no estáis trabajando en muchos casos con producciones bajas, estáis trabajando con producciones relativamente altas, y si hay un índice determinante en viticultura, es esa superficie foliar expuesta por producción. Es decir, si yo no tengo mi metro cuadrado por kilo de uva, normalmente no tengo una buena garantía de que voy a llevar mis uvas a buen puerto, y nunca mejor dicho en Tenerife. Entonces, si yo no tengo una maquinaria capaz de producir azúcares suficientes con todo el resto de reacciones que conlleva la producción de polifenoles, antocianos, etcétera, para madurar adecuadamente mi uva, pues si no lo saco de las hojas, de ninguna otra parte lo voy a sacar. Por lo tanto, ojo con despuntar, ojo con esa eliminación de las hojas, sobre todo más jóvenes, que son las que más me van a apoyar en el momento de la fase última de la maduración, porque si las quito, estoy quitando pues, la capacidad a la cepa de funcionar. Y cuando quito la capacidad a la cepa de funcionar, pues al final la uva irá pasando el tiempo, pero me iré enfrentando cada vez ante una maduración mucho más retrasada y mucho más problemática. Bueno, por lo que he podido hablar esta mañana, como hay cierto miedo a exponer los racimos al sol, nosotros hemos hecho 200, no 200, pero muchas experiencias con exposición de racimos al sol. No me parece que estéis en una zona extremadamente cálida para tener tanto miedo de exponer los racimos al sol y siempre, hasta el momento, nos hemos encontrado y trabajamos en zonas con más temperatura que vosotros, nos hemos encontrado que somos capaces de disminuir el pH, somos capaces sobre todo de disminuir el málico, la relación tartrato-malato, o sea, tengo más tartárico más que málico, y el tartárico va a ser un ácido mucho más estable en el vino, que me va a influenciar después menos en esa pérdida de acidez con la maloláctica. Entonces, en principio, hemos encontrado en general bastantes ventajas con variedades que no son las de aquí, pero que merecería la pena explorar, sobre todo si está latente ese problema del oidio y me interesa ventilar esa zona de producción. Fijaros, esto es un ensayo que teníamos en Rioja. A la izquierda tenemos la espaldera, a la derecha tenemos el cordón libre. Yo siempre soy más partidario de vegetaciones libres que de vegetaciones dirigidas. ¿Por qué? Porque las vegetaciones libres siempre permiten esa movilidad con el tiempo, permiten ese sombreamiento intermitente de los racimos. Una vegetación dirigida o le pega el sol al 100% o le pega la sombra al 100%. Entonces, como que generan siempre mucha más complejidad, mucha más, como más integración, ¿no? Bueno, esa es un poco la comparativa del cordón libre frente a la espaldera, en un mismo viñedo con una misma variedad. Pero, en definitiva, y aquí ya me repito, ¿qué es lo que tenemos que evitar? El tener el exceso de vigor. Y cuando nosotros tenemos exceso de vigor en el viñedo, es fundamentalmente por dos motivos. Uno, por el que hemos hecho una poda incorrecta, que hemos dejado menos yemas de las que la cepa debería tener, y por lo tanto ese potencial de la cepa se reparte en menos puntos y por lo tanto esos puntos tienen más vigor unitario que lo que deberían tener. Y otro es el suelo, que si estoy ante un suelo demasiado potente, pues tengo que frenarlo. Y frenando el suelo, frenaré a la cepa. No por mucho que intente frenar a la cepa con los recortes, voy a solucionar el problema, porque el problema me viene de abajo, no me viene de la cepa. La cepa es la respuesta a lo que va a tener del suelo. Bueno, sin más, entonces, en viñedos muy vigorosos, obviamente, si hay, también hemos visto viñedos con poco vigor esta mañana, pues obviamente ahí no hay que actuar, pero en viñedos muy vigorosos,
tenemos que implementar pues esa generación de porosidad como sea en la espaldera. Me da igual que eliminando brotes, eliminando hojas, eliminando nietos, brotes laterales y esta frase para mí es la más fundamental, que el adecuado manejo de la vegetación es más sostenible y tiene más eficacia que cualquier tratamiento fitosanitario y además es gratis. Bueno, hay que hacerlo, pero ¿qué ocurre? Que esa acción implica que cada día que pase corre el viento y tú haces un tratamiento, salvas a la cepa para 5, 6, 12 días, pero al cabo de esos 5, 6, 12 días, en función de la incidencia que haya de oidio y en función del producto utilizado, tienes la necesidad de volver a actuar. Sin embargo, si dejas una vegetación mucho más porosa, cada día se está ventilando y cada día no tienes la necesidad de estar ahí. Entonces, ojo que siempre despreciamos estos manejos de vegetación y pueden ser súper importantes a la hora de evitarnos problemas de plagas. Fijaros, este es otro de los ensayos en los que hacemos un deshojado basal. Veis como las 6 primeras hojas están totalmente eliminadas y no por eso, fijaros cómo quedan los racimos perfectamente expuestos al sol, me diréis, ¿se van a quemar? Y os diré, no, estos racimos aguantan, además eso está al lado de Logroño, que hace un calor en verano del carajo, se llegan a 40 grados seguro, no se queman los racimos. ¿Por qué no se queman? Porque les hemos puesto al sol desde que eran un bebé. Y un bebé que nace y crece al sol está totalmente aclimatado. Y esas uvas que una vez que han hecho la floración y han hecho el cuajado, nacen debajo del sol, no se queman. ¿Cuáles uvas son las que se queman? Las que se desarrollan, nacen y crecen y se generan ya hasta el tamaño guisante o ya prácticamente hasta el cerramiento del racimo, llega el cerramiento del racimo, le quito las hojas en el pleno mes de agosto y las pongo al sol. La estoy liando. Pero esas uvas que han crecido desde finales de mayo, principios de junio al sol, no tienen ningún problema, están totalmente adaptadas y esos órganos verdes podemos pasar con un tratamiento de azufre y que venga una ola de calor y puede haber alguna sinergia que tengamos quemaduras superficiales. Sí, pero no es la tónica general ni mucho menos. Y bueno, he notado como que había miedo en descubrir los racimos al sol. Estáis en una zona que no tenéis ninguna temperatura, ningún pico de temperatura súper alto y creo pues, que es un importante manejo el hacer una ventilación y eso sí, el actuar al inicio, no al final. Me han enseñado alguna foto, no, están deshojando porque, ves, tienen el oidio ahí. Pues tienes el oidio. Te pones a deshojar y encima le metes el chute de azufre. Pues, ¿y qué más quieres hacer? Pues no tienes nada que hacer. Estás ya perdido. La jugada la tenías antes, ya es tarde. Bueno, y aparte de todo esto que hemos estado viendo, que son cosas que no hemos inventado nada, que simplemente os las he querido exponer, hay 2 técnicas más novedosas que se están probando para enfermedades fúngicas, etcétera. Una de ellas es la aplicación de ozono, es decir, pasar con un atomizador ozonizando la cuba, me da igual, hay varias empresas, al final consiste en hacer ozono. El ozono, al igual que os decía que el permanganato es un oxidante, el ozono es otro oxidante brutal. Se utiliza para desinfección, se utiliza para muchas cosas y se está probando en campo para ver si responde y es capaz de, por un lado, oxidar ese oidio y, por otro lado, ver si potencia ese agente oxidante sobre las hojas, potencia esa reacción de la planta para pues, sintetizar esos mecanismos de autodefensa, esa síntesis de fitoalexinas, que tipo pues, resveratrol, etcétera, que son, no dejan de ser polifenoles que
refuerzan, por así decirlo, la capacidad de autodefensa de la planta, y la planta es más difícil que sea invadida por un agente externo, en este caso el oidio. Entonces, hemos probado esto, esta última campaña, en 2 viñedos distintos. En uno hemos observado que funciona, que apaga el oidio, y en el otro hemos observado que no hace nada. Moraleja, no sé qué deciros de esto, que existe y que en algunos casos funciona y en otros casos no funciona, y que obviamente es una técnica que está empezando, que hay que seguir estudiándola, que hay que seguir conociéndola, que hay que seguir perfeccionándola, y que desconozco hasta dónde va a poder llegar. Y la otra, por así decir, novedad son los rayos ultravioleta. Esto es de una empresa francesa, en este caso pues los más heavies, los de tipo C. Es una empresa francesa que consiste en irradiar esa vegetación, pero no con la finalidad de intentar cargarnos al oidio que nos encontramos y meterle un rayazo y decapitarlo, no. Con la finalidad también de promover esa autocapacidad de generación de la planta, de una protección inmune, de incentivar su sistema inmune, y que para ello pues, están intentando demostrar que la planta genera más ácido salicílico, que precisamente coincide con ese clon de mazuelo que os he comentado antes, que tenía más ácido, era capaz de producir más ácido salicílico que otros clones de mazuelo. Pues en este caso se trata de lo mismo, de tratar de intentar que la planta vaya generando por sí misma esa síntesis de ácido salicílico como reacción a ese ataque de esos rayos ultravioleta, y que a su vez pues refuerza esa capacidad para luchar contra los hongos. Es un tratamiento relativamente rápido, a 4 km/h. Hay que ir muy cerquita de las hojas, a 10 centímetros, por lo tanto no vale cualquier sistema de conducción, no nos vale para un vaso que tengamos en La Rioja, no vale para muchas cosas que he visto por aquí, bueno, para esas cepas centenarias que se desplazan 6 metros a la derecha, a la izquierda, por detrás y por delante, pues ya no te quiero ni contar, pero bueno, son sistemas que cuando tenemos una conducción dirigida y una plantación ordenada, pues que pueden acabar siendo implementados. ¿Cuál es la ventaja? Que no genera residuos. ¿Cuál es la ventaja? Que lo puedo pasar el día antes de vendimia. Bueno, hay muchas ventajas y se están aplicando pues, en diferentes tipos de viñedo. Aquí vemos cómo las pantallas pues, las tienen adaptadas para tratar a 2 filas en viñedos de champán, por ejemplo. Bueno, cierro la parte vitícola. Y me voy a meter en lo que es un poquito la elaboración del vino. Voy a pasar muy por encima, luego ya profundizaremos si queréis. Y quiero seguir un poquito los pasos del azufre. Tenemos mucho miedo de si voy a hacer un tratamiento y ya tengo la vendimia a las puertas, me va a entrar ese azufre que yo aplique en el campo, me va a entrar al depósito, el enólogo me va a echar la bronca, me voy a llevar mal con la bodega. ¿Qué puedo hacer? Bueno, al final, azufre vamos a tener siempre en la uva y la planta absorbe sulfatos por la raíz. Estos sulfatos van a pasar a ser parte de la composición de la uva. En la fermentación, en un ambiente reductor, porque en la fermentación no vamos a tener oxígeno porque las levaduras expulsan todo el oxígeno habido y por haber, nos vamos a encontrar que en un ambiente reductor estos sulfatos van a pasar a sulfitos. Después seguimos en un ambiente reductor, nos vamos a ir al azufre elemental, y después vamos a seguir en un ambiente reductor de la fermentación y se nos va a generar el sulfídrico. Y aquí ya empezamos a acordarnos del paisano que ha echado el último tratamiento de azufre, y empezamos a acordarnos de lo mucho que nos está complicando la elaboración. Bueno, después de ese ambiente anaerobio que es la fermentación, que obviamente ese azufre tiene muchas papeletas de acabar en sulfídrico, con ese típico olor a huevos podridos, reducción, etc. Luego viene una fase oxidativa, que viene la crianza, que
otra vez eso se va a revertir, va a pasar a azufre elemental, va a pasar a sulfito y va a pasar a sulfato. Bueno, en función de hacia dónde vayan las reacciones de oxidación o reducción, ese azufre nos va a dar más problema o menos problema. Tenemos un montón de aromas en el vino y se trata de que esos sulfídricos, que son tan volátiles, por eso son tan problemáticos, si no fueran tan volátiles y no fuéramos capaces de percibirlos, no estaríamos preocupados en ello, pero bueno, para que veáis que tenemos otros muchos compuestos aromáticos presentes, pero nos vamos a encontrar el problema cuando lleguemos al sulfídrico o incluso más a los mercaptanos. ¿Qué son los mercaptanos? Los mercaptanos son la combinación de ese sulfídrico más un alcohol, ese etanol. Entonces, ¿qué pasa? Que esta molécula es igualmente huele mal, huele tanto o peor que el sulfídrico, pero además es mucho más estable, es mucho más difícil de eliminar. Entonces, son los principales problemas que nos podemos encontrar en la elaboración, con ambientes reductores y presencia de azufre. Aunque no echáramos el azufre, también dentro de los propios aminoácidos de la uva hay 30 y tantos aminoácidos y de esos aminoácidos hay 2 que en su composición tienen azufre, la metionina y la cisteína. ¿Qué ocurre? Que cuando comienzan las levaduras a reproducirse y a comer azúcar, utilizan la fuente nitrogenada para ese desarrollo de esa población de levaduras. Y cuando ya han acabado todo el amoníaco, todas las fuentes fáciles de coger nitrógeno, van y atacan a este aminoácido metionina, a este aminoácido cisteína, y ese azufre, que forma parte de su composición, se libera al medio. Y ese azufre es tan peligroso como el azufre que podamos echar en campo. Por lo tanto, problemas de reducción nos podemos encontrar, hayamos o no hayamos aplicado azufre la semana antes de la vendimia. ¿Qué tenemos que hacer? Disculpad. Pues revertir esas reacciones de reducción. Y para ello tenemos que ir hacia la oxidación, para evitar que estas formas reducidas sean un problema aromático en nuestros vinos. ¿Qué herramienta tenemos? Pues el cobre. El cobre o cualquier otro agente oxidante, como puede ser el oxígeno. Bien sea oxígeno, bien sea cobre, somos capaces hasta cierto punto de revertir esas reducciones, de eliminar esa capa que enmascara esos aromas primarios, etcétera, que veíamos en el esquema, y volver a sacar a la luz esas moléculas aromáticas de nuestro vino que habían quedado ocultas y tapadas. Entonces, esto sería un poquito el manejo del azufre dentro de la bodega. Pero bueno, ya por terminar, quiero hacer hincapié en esa porosidad de la vegetación. Sin tener una vegetación porosa no vamos a solucionar un problema. Podemos llenar de tratamientos, pero seguiremos teniendo el problema. En el fondo, lo que hay que es conseguir desde el suelo un equilibrio para generar unos pámpanos adecuados, unos pámpanos con un buen vigor, y después gestionar esos pámpanos pues, a base de entrar en funcionamiento con deshojados y generar un poquito que pase el aire. Repito, el suelo es la clave del manejo de todo y para ello pues siempre hablábamos de esta mañana de que había imágenes satélite, imágenes de drones, etcétera. Afortunadamente, hoy en día, con la cantidad de viticultores que estáis, con el detalle que cuidáis las viñas, con el minifundio actual, yo no veo, esa es la mejor viticultura de precisión que existe en el mundo, la del paisano, la del que pisa la viña cada día, y eso es insustituible por un dron, por un satélite, ni por cualquier imagen que queráis. Dentro de esa suerte que hay parcelas muy pequeñitas que las pisáis cada día, pues basta la observación, basta el medir, basta el tomar datos para poder llevar un manejo adecuado. Y fijaros, aquí he puesto una fotografía ya para terminar, en la que se puede ver una cepa en su estado natural. Es decir,
Una cepa pues subiendo a 6, 7, 8 metros a las alturas, apoyándose en un árbol. La vid no deja de ser una planta trepadora, no deja de ser una liana. En su estado natural siempre está apoyada sobre otros árboles, buscando esa ventilación, buscando ese sol, y fijaros, con esos racimos, como no está podada, pues los sarmientos pámpanos tienen 20-25 centímetros, con racimitos de 4-5 centímetros. En definitiva, esa planta ha alcanzado su equilibrio. Entonces, obviamente, eso sería ingobernable para cualquier viticultor y no habría seguros que quisieran cubrir todas las partes de accidentes de trabajo, pero esa es la imagen que deberíamos trasladar a nuestra viña desde el punto de vista de conseguir un equilibrio, el que se encuentre esa cepa a gusto, que se encuentre sin ninguna necesidad de rebrotar, de crecer más de lo debido, que tengamos que estar atacando todo el rato con las tijeras. Esa cepa está pues, perfectamente pues eso, adaptada al entorno natural que tiene, y ese es un punto de vista que debemos intentar conseguir todos los viticultores. Y bueno, y al final pues se trata de trabajar de la manera más sostenible posible y pensando pues, en lo que cada uno entendemos por la calidad y por la tipicidad de nuestra zona. Y yo no sé si me he enrollado demasiado o no me he enrollado demasiado, pero hasta aquí os quería contar. Cualquier otra cosa que queráis comentar. Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ha dicho muchas cosas, ¿eh? Después de utilizar el polisulfuro de cal, también utilizas el azufre. Sí, claro, sí. Para mí el tratamiento ideal del polisulfuro de calcio es en las primeras fases, porque tiene cierto poder quemante, es en las primeras fases del desborre de la vid. Y después ahí, porque normalmente no suele haber temperaturas suficientes para que el azufre funcione bien, pero a partir de ahí, obviamente, seguiríamos con azufre, etcétera, para evitar. Pero eso es una acción mucho más chocante que lo que podía ser un azufre. Y luego otra pregunta. El despuntado no lo haces, entonces, es mejor no hacerlo. Lo hago, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque estoy promoviendo la vid, como decía ahora, es una liana, ¿no? Es trepadora y por genética siempre va a crecer por el ápice. Entonces, y ese crecimiento apical inhibe el crecimiento lateral en la zona de basal. Entonces, una vez que yo elimino esa dominancia apical, elimino esa inhibición que tienen las yemas prontas, los nietos, en su parte basal. Por lo tanto, estoy promoviendo un crecimiento y un mayor desarrollo de vegetación en las zonas bajas, que precisamente me interesa tenerlas más ventiladas para que el racimo pues, pueda pasar la mayor cantidad de aire a su través. Entonces, nos vemos obligados, ¿qué ocurre? Que al final terminamos actuando por todos los lados. Despuntamos, propiciamos el desarrollo de los brotes laterales, los tenemos que quitar, no dejamos de seguir en la cadena de actuaciones que nos obliga el haber intervenido. ¿Qué sería ideal? Pues que la vid por sí misma llegara hasta donde llegara, llegara el momento del embero, se quedara parado y ahí tendríamos un sarmiento pues, equilibrado, que no ha promovido el desarrollo lateral y en lugar de intervenir quitando 4 o 5 nietos y 3 hojas, pues a lo mejor tenía que intervenir quitando 2 hojitas si quiero promover más la ventilación y punto. Pero pues hay muchos viñedos pues, que no tienen espacio físico donde tienen que ir esos pámpanos, ahí entramos en sistemas de conducción, pero bueno, tenemos que pensar en cuál es el sistema de conducción y cuál es el número de pámpanos que tengo que dejar para conseguir el equilibrio
de mi cepa con mi suelo en mi entorno. Eso sería un poco el pensamiento, el planteamiento que tenemos que hacernos cada uno con nuestra viña. ¿Antes de la poda? No te he entendido. Vale. ¿Haces la vendimia? Hago la vendimia. Vale. Antes de la poda, ¿estás de acuerdo que se corte la vara? Sin llegar a la poda, sino simplemente para agilizar el momento de la poda. El eliminar los sarmientos. Correcto. Que sí, nosotros le decimos maestrar. Es decir, tú podas todo menos lo que vas a dejar como órgano de poda, como pulgar, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, correcto. Es una operación fantástica. ¿Qué ocurre? Que tienes que ir 2 veces a tu viña. Sí. Sí, lo que pasa es que agiliza un poco la poda, porque después, a la hora de la poda, es mucho ya más vas rápido. más ligero, ya lo tienes todo determinado. Eso es una operación estupenda y recomendable en zonas donde al final la vid no se duerme tan de repente como se nos duerme en Rioja. Entonces, yo esta semana ya hemos empezado a podar y empezamos a podar con todo y me da igual podar una cepa ahora, a finales de noviembre, que a finales de enero. Prácticamente el desborre lo voy a tener igual. ¿Por qué? Porque tengo un periodo de dormición total donde ahí no se levanta nada. Pero ¿qué ocurre? Que si haces y dejas únicamente las varas o los sarmientos donde vas a dejar el pulgar, ¿qué ocurre? Que si hay calor, ¿quiénes son los que se van a mover? Los de arriba. Volvemos a lo mismo de antes. Y este movimiento de los de arriba, estas horas de calor que va absorbiendo el sarmiento, se van a trasladar únicamente a las yemas de arriba. Si no estarían esas yemas de arriba que inhiben y que frenan a que las de abajo sigan dormiditas, pues si yo lo tengo podado, ¿cuáles se van a mover? Las de abajo. Y ante un riesgo de brotación temprana, etcétera, siempre es mucho más adecuado, obviamente, el mantener ese sarmiento sin podar hasta que uno quiera, incluso hasta que han brotado las de arriba. No hay ningún problema si yo quiero alargar el ciclo en esperar a que broten las de arriba, lo que pasa que luego igual no tienes tiempo y te empiezan a brotar todas, pierdes bastante fuerza de la planta, pero si tengo plantas vigorosas, quiero desvigorizarlas y quiero que mi ciclo empiece tarde, pues me voy en finales de marzo y aunque tenga ya el sarmiento totalmente brotado por arriba, corto y fuerzo que salgan los de abajo. Y hasta que no he cortado, las de abajo seguro se han estado quietas. Vale. Otra cosa, la hoja, tú le quitas toda esa hoja, ¿no piensas que influye en el azúcar después de la uva? Siempre hay que tener en cuenta esa superficie foliar expuesta por kilos de uva. Pero a mí me da igual dónde esté esa superficie foliar expuesta. Puede estar abajo, arriba, puede estar donde yo quiera. Lo que yo tengo que saber es que si voy a madurar 1 kilo de uva, tengo que tener más o menos 1 metro cuadrado de superficie foliar expuesta. Y si esa superficie foliar expuesta está muy por encima del racimo, me da igual. Si al final van a llegar esos fotoasimilados al racimo, me da igual que vengan de arriba, que de abajo, que de donde sea. Es más, va a ser más favorable que vengan de arriba. ¿Por qué? Porque va a significar que son hojas más jóvenes y más activas en esa fase última de la maduración. Frente a las hojas basales, que en la fase última de la maduración están ya pensando en la pensión de jubilación. Sí, pero te quería hacer 2 consultas más basadas en productos que en praxis, ¿no? En cuanto al curatio, al el polisulfuro de cal, sí. Aquí estuvieron técnicos de Agrichen, que al final son los que representan el producto. Entonces, el problema que tenemos aquí, o el problema no, o lo que en realidad hay es que realmente aquí no hay una parada vegetativa, sobre todo en esta zona, salvo, por ejemplo, en zonas de Vilaflor o zonas de altura. Entonces, viendo ese problema, aquí se ha recomendado siempre el tratamiento de invierno polisulfuro de cal, sobre todo después de poda. Si ellos lo que vieron es que realmente en febrero, que es la media que normalmente que se puede podar aquí, tienes un brote, como decías tú, de 2 centímetros, puede llegar a quemar la planta. Entonces es una de las cuestiones por la temperatura, la diferencia de temperatura entre la poda, obviamente, y parada vegetativa que puedes tener en Rioja a la que tenemos nosotros aquí. Sí. Esa es la primera consulta. Sí, el que puede quemar un poquitín esas hojas, es posible que la pueda quemar.
Yo lo he aplicado en zonas cálidas y al final, pero claro, cada uno en su condición, etcétera, tiene que medir bien. Yo prefiero que se queme un poquito esas hojas que van a ser en el futuro las hojas adultas, que son las que menos me interesan, si soluciono y si meto un tratamiento, como es un tratamiento relativamente agresivo, cuando están las cleistotecas soltando todas las esporas y estoy cascando ahí. Cuando se lo he hecho en invierno, están ahí agachaditas, no están soltando las esporas, alguna me llevaré por delante, sí, pero después, con que quede un 20 o un 30% de ellas y vuelva a soltar en cuanto llega la primavera, por lo tanto, yo soy más partidario de esperar hasta que asoman la cabeza, que es el momento del desborde, que ya hay temperaturas, y cuando asoman la cabeza, ir a por ellas. Ok, y en cuanto al permanganato potásico, que aquí obviamente hace 2 días y medio estaba como agricultura ecológica y hoy en día obviamente hacemos bombas, se ha sacado el nuevo permanganato potásico, que es un poco el que ponías ahí, que es más líquido. En Península se está usando como tratamiento de invierno, porque se empieza a oír aquí algo de tratamiento de invierno y esa era la consulta. Legalmente no se está usando. Obviamente. Pero como tratamiento de invierno se puede utilizar, pero voy a lo mismo. No voy a terminar de actuar con... ¿Que viene bien? Sí. ¿Haces algo mal? No. ¿Que es totalmente eficaz? Pues tampoco. Yo el permanganato potásico, mi recomendación sería de aplicarlo, bueno, si se pudiera aplicar, pero aplicarlo cuando realmente tengo una necesidad de erradicar un ataque de oidio en cualquier fase del ciclo vegetativo. Como cortante, como decapitante y como que ahí no se mueve nadie. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias de nuevo, Pedro. Gracias a vosotros. Hemos estado esta mañana con algún viticultor y Pedro, pues esto mismo que ha dicho, pues se lo ha dicho a él. El viticultor pues no terminaba a veces de asimilarlo y lo que le hemos dicho es que prueben una pequeña parte y que compruebe si le va bien o no. Obviamente hay muchas viticulturas, hay muchas condiciones y por eso pues trabajamos tanta gente en el campo, y porque cada condicionante, hay muchos condicionantes, en algún sitio hay unos que llegan a ser determinantes, en otros sitios no lo son, y hay que por obligación probar qué es lo que me funciona en mi viña, con mi variedad, en mis condiciones. No se puede ni se debe generalizar. Eso es un poco una... Sí, el consejo final, ¿no? Sí. Después de las conclusiones. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos por venir. Ajá.